¿Cómo se ve? Pues buenas noches, papás y mamás. Un gusto como siempre. Otra clase más en el tema de la microbiota. Hoy ácidos grasos y el tema del autismo. Vamos a hablar de los omegas 3, 6 y 9. La mayoría lo da en su dieta, la mayoría lo da en suplementación, pero lo que vamos a aprender es cómo funcionan, cómo actúan adentro del cuerpo del huésped, que en este caso son sus niños. Cuando usted da algo, hay que aprender por qué funcionan, cuál es el beneficio, qué me está diciendo, y es súper interesante seguir aprendiendo. Entonces, empecemos a entender que los ácidos grasos esenciales, esa palabrita esencial es que muchos no los producimos y lo que no producimos se tiene que consumir porque es necesario. En este caso, nosotros producimos omega 6 y no producimos omega 3. Por lo tanto, debes de consumir omega 3. El huésped, en este caso es un niño, sí. Que vienen muchas preguntas. A un niño les provoca alergia, a un niño les provoca hiperactividad, a un niño no le quedan, pero ¿por qué a otros sí? Y ahorita vamos a contestar todo ese tipo de preguntas. Pero lo importante es entender que lo necesita. Vamos a ver su tolerancia, el por qué no. Pero un niño que lo llega a tolerar, claro que da grandes beneficios. Obvio, se habla mucho si es mejor dar DHA puro, si dar EPA o no, o el equilibrio. Se hacen muchísimas historias basado en toda la comunicación que hay del autismo. Pero vamos a ir entendiendo algo importante. Cuando al niño le queda y tiene un beneficio, ¿por qué le benefició? Eso es muy importante. Entonces, los ácidos grasos se dividen en ácidos grasos saturados, se divide otra línea en ácidos grasos insaturados, que de ahí se derivan los ácidos grasos polisaturados, que son los omega 6, ¿sí? Y que los vamos a encontrar en ciertos alimentos. Y también se derivan ácidos grasos monosaturados, que es el aceite de oliva, el aceite de aguacate, por ejemplo, tienen un rol fantástico, ¿sí? Y de ahí se deriva los ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga. De cadena corta tenemos el alfa-liloleico, que es derivado de de los vegetales. Por ejemplo, la chía es ácido graso de cadena corta. Muchos niños no pueden comer chía porque la semillita, cuando hay intestino permeable, lo más seguro es que lo bote. ¿Por qué? Porque es muy difícil de digerir, ¿no? Pero cuando un niño puede digerir, que ha sanado su microbiota junto con su intestino, es de gran beneficio consumir ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena larga son el EPA y el DHA, la mayoría vienen en pescados. Ya sabe, hay una pequeña limitante en el autismo que dice no consumas pescados de cierto tamaño, que ahorita los vamos a ver, por el tema de mercurio. Sobre todo, ya sabemos, en ciertos mares donde hay mucha contaminación. ¿Sí? Pero vamos a ver hasta cuál es el punto que se pudiera consumir pescado en un niño. Pero vamos a ir desdoblando. Los ácidos grasos omega 6, muy interesantes. Hay muchos alimentos que se consumen al día y que hay que tener, nunca hay que excederse. Aceites como cártamo, algodón, maíz y ajonjolí son omega 6. Leche, carnes, huevo y grasas trans son omega 6. El exceso siempre es malo, más cuando se fritan, por ejemplo, con manteca, porque aparte la manteca, sí, destruye la arquermancia que produce mucinas en la parte de la microbiota, en la parte de la mucosa, para evitar alergias alimentarias. Por eso, no tanta manteca, pero bueno, cuando se consume demasiado, como las dietas carnívoras, que primero hay que valorar la microbiota si es tolerable o no, se va a producir mucho omega 6. El omega 6 en cantidades pequeñas es una maravilla para el cerebro. Abunda tanto en las neuronas como en las más células del cuerpo, ¿sí? Es un ácido graso insaturado de cadena larga y es el principal ácido graso de la familia omega 6 que se encuentra en el cerebro. Nuestra madre nos pasa el ácido araquidónico para desarrollar el cerebro a través de la leche materna. Es tan indispensable que esté el ácido araquidónico presente en el cerebro de sus hijos porque si no, no se van a formar neuronas ni neurogliales. Pero excederse es malo porque provoca una inflamación en el cerebro. O sea, el exceso es malo, pero un equilibrio de omega 6 que puede ser parte de la comida, sí, porque nosotros lo producimos y la comida como estos alimentos lo tiene, pero no nos podemos exceder. Sus hijos no se pueden exceder. ¿Por qué? Porque si nuestra madre en la leche materna le dio o ustedes le dieron a sus niños, ¿sí? Leche materna, pasaron el receptor para que asimile todo lo que es omega 6
y eso, que ese ácido araquidónico vaya a fortalecer el cerebro de su niño. Este es lo primero que hay que entender, pero el exceso es malo. Pero si usted no dio leche materna por X o Y, hay que reponer ácido araquidónico. Y esa es una clave. El cerebro está compuesto por más de 200 grasas y una de ellas es ácido araquidónico. Tal vez usted nunca había escuchado hablar de esto, pero esta es la bioquímica de los ácidos grasos y hay que aportar ácido araquidónico. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio porque ellos van a sostener las células neurogliales igual que las neuronas. Se necesita para que tengan multiplicación, reproducción. Todos los días se mueren neuronas en el cerebro de sus hijos y el ácido araquidónico aquí ya se junta con el DHA docosahexaenoico para empezar a ayudar a la renovación de las neuronas. Esto es fantástico. Debe de haber un equilibrio entre el omega 6 y el omega 3. Sí, pero desafortunadamente muchas dietas que se exceden de carne puede haber demasiado omega 6 y menos omega 3. Se tiene que conservar un equilibrio. ¿Por qué? Porque si no, no hay renovación neuronal. El ácido araquidónico reduce los efectos neurotóxicos, ¿sí? De proteínas beta amiloides. Y eso es interesante. También inhibe procesos inflamatorios y ayuda a conservar la neurona. El DHA, que muchos los dan y lo están dando ahorita, incrementa la plasticidad neurológica, la parte conectividad, nuevas redes y ayuda a que la neurona pueda eliminar sus tóxicos, porque también el omega 3, actuando en equilibrio, también es un quelante. ¿Por qué? Porque abre la membrana. Eso es súper interesante. O sea, el omega es buenísimo, ¿sí? Ahorita hablamos si le queda un niño o no, pero la realidad es que esto es buenísimo. Hablamos si es mejor DHA que EPA. Sí, la prioridad del cerebro es DHA, pero también se necesita EPA. Sin EPA tampoco, porque el cerebro se conforma de 200 grasas. Tan importante es una grasa como tan importante es la otra, pero no se les olvide el ácido araquidónico. El omega 6, que viene de origen animal y vegetal, sí, cuando entra al cuerpo en exceso, activa una enzima delta 5 desaturasa que va a producir el ácido araquidónico en exceso, va a estimular unas hormonas que se llaman ecosanoides y estas hormonas que son mensajeros activan una vía que se llama ciclooxigenasa 2 que inflama el cerebro, daña el cerebro y hace que el cerebro se paralice, se ponga rancio. Eso se llaman lipoxinas. Entonces, esto es bien interesante porque por eso no se puede exceder. El omega 3 puede compensar y bloquear. Muy bien. Si usted da demasiada carne, va a tener que compensarlo con omega 3 en su dieta. Pero del otro lado, también hay una enzima que se llama fosfolipasa, que puede provocar el ácido araquidónico o el exceso de proteínas, puede aumentar una hiperactividad inmunitaria. Y eso solamente se hace con antioxidantes, ya no con omega 3, porque se está regulando algo que se llama prostaglandinas, que son un tipo de hormonas que pueden ayudar a desinflamar o inflamar el cerebro. Depende la dieta que usted haga, depende el estado de la microbiota que tolere los receptores para el omega 3 y 6 en equilibrio, el cerebro de sus niños va a estar mejor. Entonces, estas cositas son bien interesantes entenderlas porque cuando das algo y ves un beneficio, si usted da omega y su hijo empieza a hablar, es que el cerebro se desinflamó. ¿Cómo se desinflamó? Se desinflamó porque se activó la enzima ciclooxinasa 2, que ayudó a que no se inflamara. O sea, esto es maravilloso. Eso es un punto que no lo va a encontrar en Google, lo va a encontrar en un libro de bioquímica. Y eso le da la oportunidad a los doctores de que cuando un suplemento funciona pueda potencializarse más todo. Eso es lo que hay que entender, papás. Consumir fritos siempre va a ser un enemigo para el cerebro, porque se dispara mucho ácido araquidónico, por competencia le va a ganar a los omegas 3, se va a inflamar el cerebro. El aceite de oliva no sirve para fritar. El aceite de coco puede ser la gran ayuda que desean para sostener y no se pierda la calidad del alimento, pero entre menos mejor. Lo que no pueden es ocupar manteca de cerdo porque la manteca de cerdo destruye la Akkermansia, que es parte de la mucosa intestinal. ¿Sí? Nada frito a sus hijos fuera de casa.
¿sí? Los ácidos grasos omega 3. Bueno, hay vegetales en la comida, canola, lino, soya, nueces, cáscara, trigo y arroz, sí, pero ya sabemos que el arroz, el trigo, la soya, las nueces, sí, lectinas en las nueces, la soya, huitrógenos, sí, trigo y arroz, sobre todo el trigo, el gluten, el arroz por los molinos se contamina y hay reacción cruzada con el gluten. Hay cosas que no puede tolerar todavía el niño hasta que la microbiota esté bien. Si la microbiota está bien, una nuez puede ahí aportar suficiente omega. Sí, claro. Todos los alimentos son para absorberse. El problema es que esté bien la microbiota. Y recuerde que es el punto de equilibrio en la vida de sus hijos. Por el otro lado está el salmón, atún, sardina. Tiene que ser fresco porque no se pide nada enlatado por el tema de aluminio. ¿Sí? Alimentos, aquí. S- Todo lo más fresco posible. Ya saben que tenemos el tema del mercurio en el mar, ¿sí? Entonces, lo que se pide es que sean pescados más pequeños. Quitarle la cabeza, quitarle la cola y quedarse con la carne. Y no fritarla, la exposición mínima, pero eso lo deben de considerar, es muy mínima. Un pescado grande tiene muchísimo mercurio. Entre más grande, más mercurio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender cositas. Entre pescados más chicos es mejor por la acumulación. Ahora, no todos los mares están contaminados, pero uno sí. Hay pescados de granja, pudieran servir. Y en caso que no, porque a muchos niños les gusta el pescado, pues obviamente usted tiene el omega. Por eso es indispensable, porque es una grasa esencial. La leche materna, recuerden, pasó ácido araquidónico, pero también pasó omega 3. La primera fuente de omega 3 fue la leche materna, que un día hablaremos de todo eso. ¿Sí? Los omegas 9, oliva por naturaleza y la palta o aguacate, como le llaman en su país. Hay muchos aceite de olivas y la mayoría viene con un antioxidante que es la vitamina E. Se debe de guardar en su nevera, refrigerador, ¿sí? No expuesto al sol, por eso vienen en envases oscuros. Entre más extractos, entre más extra virgen que le llaman, entre mucho mejor su proceso de limpieza es mucho mejor. Y recuerde que hoy se añaden polifenoles, que son otro gran alimento a la microbiota, ¿sí? Ya va a depender de las marcas que ocupen, ¿sí? Hay muchos beneficios que reducen el omega 9, el colesterol, fortalece el sistema inmunológico, disminuye enfermedades cardiovasculares. En los niños que nos interesa es reducir la inflamación. Pero quiero que vean esto un poquito. Cuando dan omega 9, que es el aceite de oliva de aguacate, y entre mejor lo acepte su hijo es mucho mejor y pueden ir subiendo poquito a poquito cantidades, siempre van a bloquear la enzima delta 5 saturasa que reduce el área de código. Si ustedes ponen carne, encima de la carne tiene que llevar aceite de oliva para que eso evite que esa carne produzca ácido araquidónico en exceso, sino simplemente se absorba lo necesario. ¿Sí? ¿Cómo se puede ayudar esto? Tratar de ir incrementando, no darlo nada más de tomar, que es una maravilla dar tomar aceite de oliva, sino agregarlo a las comidas. La carencia de grasas, más si no hubo leche materna, es muy grande. Entonces no la vamos a sufrir con poquito, necesitamos a veces cantidades, se van a ir tolerando. Ustedes pueden ir dando poquito a poquito para ver su tolerancia de sus niños, pero es súper interesante ir paso a paso el incremento de aceite de oliva, si le gusta el aguacate me parece bien, poquito a poquito. Todos los niños tienen una tolerancia, no queremos que haga procesos inflamatorios. En algunos niños puede inflamar el aceite de aguacate, en algunos no. O en algunos niños inflama hasta el aceite de oliva, en otros no inflama. No raya la pantalla, Jessica Martínez. Entonces, es súper interesante poder consumir esto, porque estás reduciendo el ácido araquidónico activando una enzima. Cuando dan algo, hoy vamos aprendiendo por qué está pasando lo que pasa. ¿Sí? No se puede fritar el aceite de oliva y hay que entender algo. ¿Sí? Sobre todo de los omegas 3, de lo que hablábamos. Usted da de seguro la marca Norde, la marca California, Lisi, hay otras muchísimas marcas más. ¿Sí? Todo va a depender de un conjunto de bacterias para que se tolere. Primero que nada, no tenga alergia al aceite de oliva. Segundo, para que no se provoque cuando se da el aceite de omega 3, que es un proceso desinflamatorio porque se activa la delta 6 de saturasa y va a ayudar a mejorar
el cerebro, a desinflamarlo, a la renovación, porque los omegas 3 son un alimento de las neurogliales que son el soporte de las neuronas, sobre todo de las microglías y de los astrocitos, que eso es una maravilla que ya hablamos anteriormente, pero eso va a depender de su tolerancia que no sea sobreexcitatorio, porque hay muchos niños que se ponen a veces hiperactivos, por eso se manejan siempre dosis pequeñas, pero es que todo eso depende de un grupo de bacterias, Bifidobacterium, Propionibacterium, Edubacterium, Lactobacillus y Rubiburia, que son lo que hacen que tenga diversidad la microbiota. Entonces, los omegas 3 y una buena diversidad de microbiota van a producir ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, y el butirato va a ayudar a producir más mucina, que es también alguien que va a proteger con virus, hongos, bacterias o parásitos, porque está dándole de activación, es como de la mano para la arquermancia, por ejemplo, cuando se da omega 3 y usted por ahí está dando vitamina D, es como un dúo dinámico para potencializar más la lucha contra virus, hongos, bacterias, porque esto es fantástico a nivel intestinal, puede ayudar a que el intestino se desinflame y eso es maravilloso, maravillosísimo. Ayuda a la parte de las paredes intestinales como un sellador. Pero eso va a depender de estos bacterias para que el omega 3 sea lo que pudiera ser equivalente a la glutamina. Pero necesitas estas bacterias estables. Si no las tiene, el omega no te va a funcionar como tú quieres. Tal vez te has preguntado, es que te recomiendan el omega y tú ves que otro niño avanza y el tuyo no. Oyes, ya hasta habló con tal omega, sí. ¿Por qué el tuyo no? Porque esta puede ser la clave. Todas estas cepas son la oportunidad de que funcione o no, en este caso el omega 3. ¿Sí? Y entonces, imagínate. Si es como un sellador, reparas un intestino permeable. Si reparas un intestino permeable, ya no hay nada que pueda dañarlo. La sonulina, ¡fum!, se cierra y entonces no permiten el paso. Ya. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque ya no vas a ver residuos de alimentos enteros. Entonces, pero repito, para que esto suceda, depende. Para que esta cadenita de dar omega 3, crecer la diversidad, producir ácidos grasos de cadena corta, sobre todo butirato, producir mucina, porque va acompañado con la quermancia, para que junto con vitamina D, que es una maravilla, pueda repararse un intestino permeable, todo va a depender de cómo esté eso. Por eso, si tú quieres que funcionen las cosas, siempre, tarde o temprano, vas a tener que mirar la microbiota de tu hijo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se consume y tenga un efecto benéfico? Es la microbiota, porque la microbiota es la que decide qué va a llegar al cerebro y qué no va a llegar. Entonces, una microbiota estable no te va a permitir obtener los grandes beneficios que están logrando tal vez otro niño tomando el mismo suplemento, la misma marca, la misma cantidad, en el mismo protocolo tal vez, y el tuyo no, porque todos los niños son diferentes. ¿Sí? Otro nombre como se le conocen son pufas. Así empezó la historia, pero ustedes lo conocen como omega 3. Pueden influir en la comunidad microbiana intestinal, a su vez en la microbiota intestinal también pueden afectar el metabolismo y la absorción de las pufas omega 3. Lo más interesante es que si una microbiota está estable, usted hace maravillas con omega 3. Las pufas omega 3 podrían ejercer efectos beneficiosos sobre la microbiota intestinal al disminuir el crecimiento de enterobacterias y aumentar el crecimiento de bifidobacteriums y posteriormente inhibir la respuesta inflamatoria asociada a la endotoxemia metabólica. Una ingesta equilibrada de pufas omega 3 y 6 puede conducir a una disbiosis microbiana, porque también cuenta el exceso de omega 6 y no hay un equilibrio con la omega 3, hay una disbiosis. No vas a tolerar todo, porque recuerda que de donde vienen los omega 6 son de la mayor parte de proteínas. Y si la comida se fermenta, disbiosis, se pierde el equilibrio. Por eso es importante mejorar la microbiota. Entonces, quédense con esta gráfica, que es súper interesante, señores.
Tienen que mirar siempre a la microbiota de sus hijos, tienen que valorarla para que funcionen las cosas. Hay suplementos que siempre llaman la atención, que das a la primera y funcionan porque la microbiota lo aceptó. Es así de sencillo. Todos los caminos, tarde o temprano, los van a llevar a la microbiota.